para todos quienes nos están escuchando. Cuando usted habla de compromiso, de pasión por dejar huella, de visión, de coraje, ¿a qué se refiere, mi querido asambleísta? En la política, que es una de las actividades más nobles que puede existir, necesita de eso para poder ejercer el liderazgo. Necesita de convicciones firmes, de ganas de trascender, de ser fiel a los postulados. En mi caso, fiel a los postulados de igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley. Eso es lo que me hace pensar que sí hay salida, sí hay oportunidad de salir, con sacrificio, con esfuerzo, no como lo que dicen los demagogos y mentirosos, que pensan que esto va a ser fácil y rápido. No. Y ahí es donde se va forjando el carácter y se va forjando el liderazgo. Esa es una cita que puse en una red social hace pocos días. No pertenece a mí, ahí cité el autor por si acaso. Sí, claro que sí. Martita Espiazo. ¿Cómo está? Un gusto, asambleísta, que está aquí con nosotros. Hemos escuchado en los últimos meses que la ciudadanía, gran parte de la ciudadanía se queja del trabajo de los asambleístas. Dicen de que los asambleístas no hacen absolutamente nada, que incluso que están pensando en reducir el número de asambleístas. ¿Cuál es su criterio? Quizá por muchas cosas que han pasado en el interior de la asamblea. Yo comprendo esa situación. Comprendo la legítima indignación que tienen los ciudadanos. Hay un antecedente. En ninguna parte del mundo los congresos, cámaras de representantes o senados son bien vistos. Ojo, partamos de esa premisa. Porque son órganos colectivos, donde pagan justos por pecadores también. Y al no haber realización de obras y servicios, sino legislación y fiscalización, siempre la satisfacción del ciudadano es mucho más distante a un presidente o un alcalde, por citar un ejemplo. Eso sí, cuando los congresistas en cualquier parte del mundo van a perjudicar, eso sí es directo, porque son los que aprueban los impuestos que afectan al bolsillo de los ecuatorianos, por citar un ejemplo. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado en estas legislaturas y en esta en particular? A todas luces, una de las peores de la historia republicana, por eso ya no está en discusión. Ha sido elevado el nivel de decepción porque la calidad de la representación ha sido sumamente baja, sumamente baja. Pero yo aquí tengo que ponderar algo, más que cuantitativo o cualitativo. Hasta los detractores reconocen la valía del bloque social cristiano. Y yo también tengo que defender, y lo hice en mi rendición de cuentas que hice en marzo, días antes de que ya se complique con el tema de la pandemia. Yo tengo el 96% de asistencia en el Pleno de la Asamblea Nacional en estos 3 años. Tengo más de 70 intervenciones, no balbuceos, en el Pleno de la Asamblea Nacional, con tesis, con argumentos. Puede ser que esté equivocado, pero hasta mis detractores saben que tengo condumio y que sé defender los derechos de libertad. Tengo el 93% de asistencia a las comisiones legislativas, que son los más importantes, que es donde se teje y se construye la legislación. Asimismo, en mi rendición de cuentas pude citar que tengo cerca de entre 150 y 160 entrevistas, por ejemplo, de radio al año, como un mecanismo de rendición de cuentas. Y siempre he estado en lo que ahora se denomina territorio, yo le llamo comunidad, contacto con la gente barrial. Así que yo respondo por mis actos. He cumplido y he presentado todos los proyectos de ley a los cuales me comprometí, porque no fue una oferta, en la ley electoral del año 2017. Y sigo defendiendo, intervención tras intervención, como lo hice el viernes pasado en la reforma a la Ley de Seguro Social sobre pensiones jubilares, sigo defendiendo el interés general. Jamás me verán a mí defendiendo un interés particular. Siempre a favor de las grandes mayorías, con especial preelección a los que menos tienen, a los más necesitados, a los más vulnerables. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Cuando nuestro compañero, el abogado de Fran, en el editorial de hoy dijo, los honestos somos más. No sé por qué me acordé de un hecho que fue de dominio público, asambleísta,
de un gesto de un taxista, creo que era de nombre Gregorio, que en días pasados nos dio una lección de honestidad. ¿Por qué no aprender esos ejemplos en medio de esta pandemia sanitaria que también nos embarca en una pandemia de corrupción? Por favor, asambleísta. Perdón que cite este ejemplo. Leí lo que usted cita en el diario El Comercio, la historia de este taxista que ha dado un ejemplo de lo que es integridad. Llama la atención lo que debe ser la cotidianidad y la generalidad, nos llama la atención con lo que él hizo, con lo que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, que es lo normal, ser decente, ser honesto. Ahora es una noticia que puede generar hasta tendencia. ¿Y por qué nos llama la atención esto? Y saludo la actitud del caballero. Porque, mire, lo que hemos visto últimamente ha marcado profundamente al pueblo ecuatoriano. Yo no voy a caer en la trampa, en la demagogia, de decir, es que la corrupción que antes no había. No, corrupción ha habido y está mal, pésimo. Reparto de aduanas, reparto del petróleo, los pacificteles, los antinateles, por citar un ejemplo. Pero este tema, que haya un saqueo a costa de la vida, en plena pandemia, donde se recrudece el nivel de delincuencia organizada e institucionalizada, no tiene nombre, no tiene parangón en la historia del Ecuador. Ya me van a decir que esta banda comenzó en la época de García Moreno, porque son especialistas en echarle la culpa a todo lo que atraviesa hacia atrás, pero no tiene nombre. Y por eso los ciudadanos están con ardor. Esto ha tocado las fibras más sensibles de la gente, sumado al mal uso, irregularidades, indelicadezas y también visos de corrupción en el tema de los carnets de discapacidades. Entonces, es toda una vorágine de malas noticias, de temas que nadie se pudo haber imaginado, de cómo hay chamullo y delincuencia, hasta en eso, que estas noticias, como la del amigo taxista, dan un aura de esperanza, de que, como usted señala, los honestos son más que los otros. Asambleísta, ¿usted considera con todo lo que estamos viviendo, en realidad los políticos deben ser más honestos, más entregados al compromiso a los que fueron elegidos? No más honestos nomás, a secas. Yo me acuerdo que hubo una campaña en Colombia en la década de los 80, creo que fuera el presidente Belisario Betancur, que decía, voy a gobernar con los más honestos. Es que no hay ni más ni menos, eres o te haces. Ahí no hay mucho quiebre. Sí, hay que reivindicar lo público y también con enorme compromiso con lo privado. Porque ¿qué denota todas estas operaciones que estamos viendo y que gracias a la prensa, gracias a ustedes, el pueblo ha podido conocer con mayor detenimiento? No puede haber corrupción pública de funcionarios si no hay, pues, negociantes, malos empresarios, gente sedienta de dinero, voraces por la vida fácil también del sector privado. Entonces es un problema en la sociedad, si usted se fija. Hay un tema de valores en general, que tiene como cúspide el tema que gira alrededor de lo público. El Estado, que es de todos, la sociedad jurídica y políticamente organizada, el Estado visto como botín, visto como parcela, en niveles jamás vistos. Entonces sí, hay que volver a reivindicar lo que es el servidor público, lo que es la dignidad pública, los que hacen carrera, los que se entregan a defender y a servir a los demás, y también la calidad de la representación de los que van a ser nuestros dirigentes. Sí, el pueblo tiene que juzgarlos, tiene que valorarlos con el arma más poderosa que existe en una democracia, que es el voto, y el ciudadano también hacerse corresponsable de esa decisión. Usted ha sido un defensor del sector de trabajadores y lo he visto intervenir en varias oportunidades. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ha sido botín político o ha sido caja chica de los gobiernos de turno, atraviesa una situación muy particular. Sobre todo hay preocupación en el sector de los jubilados. ¿Qué hacer para rescatar ese concepto de este instituto que debe proteger sobre todo a los que han entregado su vida
al frente de un trabajo. Por favor, asambleísta, lo escucho. Yo creo en la relación indisoluble entre trabajador y patrono en busca del bienestar y la prosperidad general, que es lo que todos anhelamos. No son enemigos, se complementan, así como la empresa privada y el Estado. El Estado no puede estar encima de la empresa privada. Así como el emprendedor, que debe ser apoyado porque va a ser el futuro empleador. Creo también que la mejor forma de redistribución en el siglo XXI no es la riqueza como mal se conceptualizaba en el marxismo, sino de la redistribución del espíritu emprendedor y esta conjunción entre empleados y patronos para conseguir, reitero, fortalecer la relación. En varias oportunidades he tenido a lo largo de estos años, de mis dos legislaturas, defender a los trabajadores de la mano estatista, como cuando en el régimen anterior se le quiso quitar las utilidades solo porque eran 16.000 personas. Así hubiera sido una. Según la Constitución tienen derechos y tienen que ser respetados. Y a mí me eligieron para defenderlos, no para vulnerar los derechos. Así como lamentablemente sucedió ahora, en que una mala aplicación del principio que tiene décadas en el derecho laboral, de la fuerza mayor o caso fortuito, sirvió para que malos empresarios, no todos, malos empresarios, la excepción, voten a la gente sin indemnización alguna, al ojo, castigando a trabajadores que estaban unos a punto de cumplir su jubilación patronal y otros con más de 30 y pico años que lo sacaban por unos cuantos dólares. Entonces, siempre contarán conmigo para defenderlo, más si he sido elegido para aquello. Una parte importante tiene que ver con la seguridad social, que en una economía debe ser un puntal de desarrollo, un instrumento de desarrollo. En algo mejoró la seguridad social en los últimos años cuando volvió, y usted me va a dar la razón, volvió a dar crédito hipotecario, lo cual fue muy común en la década de los 60, los 70 y los 2 primeros años de la década de los 80. Muchísimas casas en nuestra ciudad se financiaron con la seguridad social. Eso estuvo bien, hace unos años se volvió. ¿Cuál es el problema? Que muchísimos gobiernos, no solamente este ni el anterior, casi todos, desde el retorno a la democracia lo han utilizado como caja chica, como usted dice. No solamente porque no le han pagado los aportes patronales, no solamente porque no le han pagado el porcentaje de subsidio a la jubilación patronal, que ahora es el orden del 40%, sino que le han obligado a que inviertan los recursos que son de todos ustedes, de nosotros, de los afiliados y de los jubilados, en lo que al gobierno se le antoje, y que en muchos de sus casos han sido a pérdida, compra de papeles al Ministerio de Finanzas e inversiones en proyectos estratégicos que no han tenido el debido retorno cuando se verá financiar las actividades productivas de los afiliados. Reitero, qué mejor banca inclusive hasta de desarrollo que la seguridad social. Pues bien, a este diagnóstico negativo vamos a las soluciones. Primero, ya le hemos presentado como proyecto de ley y no le prestaron atención. Por eso ahora veo, saludo y respeto que una gran corriente ciudadana, a través de un proceso de iniciativa popular normativa, quieren con una consulta imponer que los gobiernos no le metan la mano a los fondos y a los recursos que son de los jubilados, de los pensionistas, que no puedan interferir y que no puedan canalizar recursos en lo que los afiliados no lo dispongan y no lo ordenen, es decir, no es más el ministro de Finanzas el dueño de la seguridad social. Y yo le aumento algo más, que no está en la consulta, en lo que he leído en las preguntas. La seguridad social no puede ser privatizada. Está en la Constitución y yo comprendo por qué. El ahorro forzoso y obligatorio de previsión no puede estar en manos necesariamente particulares. Es obvio que pertenecen a los trabajadores, es obvio que pertenece también a una parte patronal y que el Estado debe velar por ese interés público. Yo no creo en la privatización, que es la enajenación de un patrimonio a favor de un particular. Pero yo sí creo y considero que la administración puede ser debidamente concursada, nacional e internacionalmente, administrada por los mejores, previo al pago de un honorario, previo al pago de un emolumento, para que sean las personas más calificadas que rindan cuentas sobre eso y que de una vez por todas
la mala administración, las irregularidades y los saqueos terminen. Esa puede ser una de las tantas fórmulas que estamos proponiendo. Asambleísta, si bien es cierto, conversábamos hace un momento con el economista Hino Cornejo y él decía que aquí en el país no hay seguridad jurídica ni tampoco hay una política pública, y política pública, para que exista una política pública el país tiene que ser competitivo, y es lo que menos Ecuador es competitivo en los últimos años. Entonces, ¿cómo sacar adelante al país? Si en caso usted es elegido entre el partido a ser precandidato, ¿cuál será su lema de campaña? Porque lo que necesitamos los ecuatorianos es trabajo. Si la economía está bien, tendremos trabajo. La lucha por conseguir, que no es un lema para mí, es una actitud ante la vida y una resolución ante la adversidad, es la prosperidad con equidad. Lo que los ciudadanos quieren es prosperar, y el Estado, el gobierno, debe ser un aliado de la prosperidad ciudadana. Y evidentemente tenemos un problema de carácter económico. Mientras estamos conversando en estos momentos, siguen saliendo personas de las empresas, sigue habiendo un desempleo terrible, y eso es lo que hay que combatir. La seguridad jurídica, la confianza, la credibilidad, que parece una entelequia, algo que no se puede terminar, sí nace desde el gobierno, y no solamente hay que darle estabilidad, no como ha sucedido en los últimos años y en régimen pasados, que hubo más de una docena de reformas tributarias. ¿Qué inversionista nacional o extranjero va a confiar en un país donde le cambian las reglas cotidianamente y donde el Estado cree que es el motor de desarrollo? No, el motor de desarrollo es la empresa privada, la iniciativa privada, que debe ser apoyada, jamás asfixiada. El Estado está para regular, no para estrangular. El Estado no es un controlador de la vida de los demás. Es un regulador que tiene que garantizar lo que yo denomino la protección social. Esa es la razón de ser de lo público. Seguridad ciudadana para proteger la vida y los bienes de los ciudadanos, si no estuviéramos en la horda primitiva, estuviéramos en el oeste, en que cada uno haría justicia por su propia mano. Educación para garantizar la igualdad de oportunidades, que no importa su condición social y económica, todo el mundo tiene derecho a acceder a la mejor educación posible para obtener el mejor de los resultados. Y salud es lo que debe brindar el Estado. Todo lo demás, todo puede ser hecho perfectamente por la empresa privada, delegado a la empresa privada, asociaciones públicas y privadas, la APP que se denomina, sin ningún problema. Dentro de eso, para poder reactivar la economía, levantar la economía que ya estaba enferma desde antes del coronavirus, ya estaba enferma fruto de un modelo estatista, dirigista, intervencionista, que creía que el Estado era el centro de todo y que poco más tenemos que pedirle permiso para ir al baño. Necesita ahora incentivos y no castigos. Necesitamos un marco tributario que dé facilidades y estímulos, eliminando una serie de medidas impositivas, como el impuesto a la salida de capitales, que se convirtió en un instrumento perverso de recaudación del fisco, desestimulando no la salida, sino la entrada de capital. Y poner estímulos directos para fomentar el comercio, la compraventa, el incentivo a la empresa privada y por tanto al empleo y finalmente a recaudación, con rebajas de impuestos, inclusive de carácter temporal, como se hace en muchas partes del mundo, inclusive en Colombia, con respecto al IVA. Eso va a elevar el consumo. Eso con respecto a la parte tributaria. Hemos conversado del tema de la seguridad social, importantísimo. Hay que aumentar la producción petrolera. Hay que pensar inclusive en un nuevo oleoducto de crudos pesados que tiene que pagar a la empresa privada para tener mayor capacidad de transportación del petróleo que se puede explotar como fuente de recursos, y una política clara, con incentivo y apoyo al sector que ahora vimos que nunca nos falló, y que no hay que caer en la frase declarativa de ver de nuevo los ojos al campo. No, la agricultura, la ganadería, la pesca, inclusive artesanal, ahora en la pandemia nos dimos cuenta que nunca paró y que se pudo garantizar la soberanía alimentaria, los productos de exportación, todo lo que es el banano, el camarón, todo lo que es la red alimenticia. Eso tiene que ser apoyado. El campo tiene que ser apoyado con reglas claras
Y creo que por ahí está en varios pilares, porque es muy largo el tema, parte de la salida a los problemas acuciantes del país y que todo tiene un lineamiento en común: generar empleo, trabajo, bienestar, prosperidad. 8 de la mañana, 56 minutos. No podemos dejar de preguntarle, mi querido asambleísta, cuál va a ser la postura del bloque del Partido Social Cristiano en torno a la terna que ha mandado el presidente de la República para elegir el vicepresidente. ¿Cuál es su opinión en forma particular y cuál es la opinión del bloque, si fuera tan amable? Este gobierno ha devaluado hasta la vicepresidencia de la República. Ya vamos por la cuarta persona. Algunos dirán que es de poca trascendencia, faltando menos de 10 meses para que termine el gobierno. Pero yo creo que por respeto a la institucionalidad y a la Constitución, el país debe tener una persona en ese cargo. Asimismo, el presidente de la República tiene pleno derecho, atribución, facultad y competencia para enviar los nombres que él considere pertinentes. Y asimismo nosotros, los asambleístas, tenemos pleno derecho a apoyar, votar o inclusive negar la terna. Lo que sí no sería dable es que entre por Ministerio de Ley, que ojalá no sea la táctica que quieren y que el presidente del Parlamento se preste a semejante jugarreta de complicidad, porque eso acarrearía otro tipo de responsabilidades para él. Porque encima de la inestabilidad e intrascendencia que esto conlleva, imagínense revestir de un manto de ilegitimidad queriendo entrar. El sofisma jurídico es Ministerio de la Ley. En las esquinas se dice entrar por la ventana. Y encima de personas y de gobierno que no tenían un solo voto. Creo yo que han visto mucho Netflix algunos, ¿no? Cómo llegar a los sitiales más altos sin tener el voto ni siquiera del vecino, por así decir. Pero allá en Netflix, ese no es de la familia. Creo que muchos House of Cards han visto algunos y yo no creo en eso. Yo creo en la calle, yo creo en los conceptos. En todo caso, nosotros no vamos a votar por la primera persona en la terna. Ese es el criterio unánime, lo han expresado varios asambleístas, y en los próximos días, cuando ya nos convoquen, veremos el asunto de la terna general. Hay una fuerte corriente en el sentido que se debe rechazar, es decir, negar, cuya consecuencia es la devolución. O sea, no es que uno aprueba la devolución, esa es la forma. El fondo es el pronunciamiento. El pronunciamiento, según el artículo 150, puede ser positivo o negativo. Pero en todo caso será en los próximos días. Pero si el gobierno está tan seguro de haber puesto a las mejores personas, a lo cual tienen derecho, insisto, pues me imagino que tendrán los votos. Pero la labor de conseguir los votos es del gobierno. Ojalá que no los consigan con las prácticas que algunas personas creen que se han dado. Ojalá que no haya sido así. Pero parece que sea más que seguro que sí, asambleísta, porque tal como está el panorama. En todo caso, con nuestros votos no será, y eso es libre juego democrático. He sido muy preciso en establecer que el presidente tiene el derecho a nominar a quien él considere que debe ocupar el puesto. Sí, yo no le puedo negar ese derecho. Asimismo, él tiene que respetar nuestra posición. La costumbre desde el retorno a la democracia, sin desmerecer o sobrevalorar los nombres propuestos, es que siempre ha sido la oportunidad para abrir al gobierno a la sociedad y poner personas, hombres o mujeres, que permitan revestir de credibilidad, de confianza y de transparencia. No es muy común el tema que nazcan del mismo sector gubernamental, inclusive saltándose una regla no escrita del equilibrio regional, que es una regla no escrita porque no está en ninguna constitución. Y le puedo citar varios ejemplos. Fabián Alarcón le faltaban 5 meses para terminar el gobierno. 5, no 10, la mitad de lo que le queda a este régimen. Y propuso una persona del fuste de don Pedro Aguayo Cubillo, que no era del FRAPO, para que valga la aclaración, ni era funcionario del gobierno. Y Alfredo Palacios, fíjense lo que estoy diciendo. Alfredo Palacios propuso de vicepresidente una terna al señor Alejandro Serrano Aguilar, de Cuenca, el señor doctor Palacios guayaquileño. ¿Qué tan importante y de convocatoria habrá sido Alejandro Serrano Aguilar, que falleció hace poco, que el estadio de Cuenca llevaba su nombre y estaba vivo, ¿no? Entonces,
Ahí nomás le estoy dando pequeños ejemplos, sin qué decir, pues el de Pedro Pinto Rubianes, que lo designó Gustavo Noboa, hombre de otro fuste, Eduardo Peña Triviño, León Roldós Aguilera, por citar, ya nomás le estoy diciendo nomás el buen entendedor, pocas palabras, porque lo que estoy más o menos entendiendo es como que no me queda otra y con estos estoy. Pero en todo caso, ese es el derecho del presidente y nosotros también tenemos el derecho de votar o no votar. El asambleísta Henry Cucalón, aquí en el micrófono de Radio Águila, Voces con Libertad. Gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por su rendición de cuentas, que es lo que yo estimo se da en cada entrevista de un asambleísta. Muy gentil, muy amable. Gracias, muy